Estás acabado aquí, Miguel. Eres un fósil que no sabe adaptarse. Esas palabras cortaron el aire de la sala de juntas como un cuchillo. Me quedé paralizado, viendo cómo se desmoronaban de golpe 27 años de carrera. El silencio se apoderó del lugar. Mis colegas, personas a quienes había guiado durante años, fingían interés repentino en sus libretas, evitando mirarme mientras mi humillación se desarrollaba en alta definición. Estaba a la mitad de la presentación de mi estrategia de marketing cuando Clara Suárez, la nueva directora del departamento, una millennial que apenas pasaba los 30, me arrebató el control remoto. Ahora, el proyector mostraba mi propuesta con líneas rojas atravesando cada diapositiva. Déjenme mostrarles lo que es un liderazgo moderno, dijo, con un tono burlón que me heló la sangre. La junta trimestral se había convertido en mi ejecución pública. La risa de Clara cortó el silencio cuando señaló una sección de mis proyecciones de ingresos. Esto es lo que pasa cuando se dejan llevar por la nostalgia para tomar decisiones empresariales, dijo, mirando directamente al director general. Miguel todavía cree que estamos en 1995. Mis manos temblaban mientras me dejaba caer en la silla. Un zumbido me llenaba los oídos, tapando partes del ataque metódico con que destruía mi trabajo. Después de décadas de servicio impecable, me trataban como un inútil, desacreditado por alguien que usaba pañales cuando yo cerré mi primer trato millonario. Yo sí traigo una estrategia real, una que puede salvar este departamento. Continuó Clara, mostrando su plan alternativo. La atmósfera cambió. Los ejecutivos que cabeceaban durante mi presentación ahora se enderezaban y asentían con entusiasmo. La vi apropiarse de todo lo que había construido, reciclando mis ideas centrales y descartando todo lo que llevaba mi firma. Lo peor, lo hacía con tanta seguridad que incluso yo empezaba a dudar de mí mismo. Vean cómo el enfoque de Miguel ignora por completo la integración digital, dijo, pasando a una diapositiva con gráficos relucientes que hacían ver mis proyecciones bien fundamentadas como dibujos de niño. Por eso están cayendo nuestros indicadores demográficos. Seguimos dejando que pensamientos del pasado nos dirijan. Sentí el calor subir por mi cuello. Esos números solo se habían desplomado después de que la Junta rechazó mis advertencias sobre entrar al mercado asiático el trimestre pasado, una idea que Clara había impulsado. Pero antes de que pudiera hablar, David de Contabilidad soltó un silbido de admiración. «Brillante, Clara», asintió el director general, olvidando por completo que el mes pasado, entre tragos, había elogiado mi concepto original. Esto es justo la visión fresca que necesitábamos. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Vi evaporarse 3 décadas de relaciones en tiempo real. Algunos de ellos habían ido a la boda de mi hija. Yo los había visitado en el hospital. Ahora, no me dirigían ni una mirada. Al terminar la reunión, la voz de Clara me detuvo en la puerta. «Sin resentimientos, Miguel», dijo sin levantar la vista del celular. «Hay personas que simplemente caducan. Deberías considerar el paquete de jubilación anticipada que ofrece Recursos Humanos. Con dignidad y todo eso. Sonrió sin calidez. O puedes quedarte y trabajar bajo mi mando. Tú decides». El camino de regreso a mi oficina se sintió como una marcha fúnebre. Mis compañeros se apartaban al paso, como si el fracaso fuera contagioso. Escuché susurros. «Pobre Miguel», y era cuestión de tiempo. Cerré a chave da porta. Me derrumbé na cadeira. En el escritorio, una foto de Catalina y yo en nuestro 30º aniversario, rodeados de nietos, me observaba. ¿Qué le diría? Que el fondo para la Universidad de los Niños peligraba porque me había dejado vencer por una trepadora con la mitad de mi edad. Por primera vez en mi vida profesional, sentí lágrimas acumulándose. Mi dedo flotaba sobre el teclado. La carta de renuncia ya se formaba en mi mente, cuando apareció una notificación. Asunto. Urgente. Lo que hizo Clara Suárez en Financieras Monteverde. Mi dedo se detuvo sobre la tecla de borrar. El nombre del remitente me sonaba. Abrí el correo, y al leer el primer párrafo, la devastación empezó a transformarse en algo muy distinto. Miguel, antes de hacer algo apresurado, debes saber que Clara Suárez destruyó mi división en Financieras Monteverde usando las mismas tácticas, pero cometió un error crítico al encubrirse. Tengo pruebas de lo que realmente está haciendo con los números. Llámame ya. Clara no tenía idea con quién se había metido. Pensaba que yo estaba acabado.
Estaba por descubrir qué tan equivocada estaba. El correo no salía de mi cabeza mientras conducía a casa esa noche. Roberto Jiménez, ex colega que había renunciado misteriosamente de Monteverde el año pasado, describía en detalle cómo Clara había saboteado su equipo para quedarse con los méritos de las pocas cosas que funcionaron. El patrón era idéntico, la misma humillación pública, el mismo robo de ideas. Me estacioné frente a la casa, pero no tuve fuerzas para entrar. Catalina notaría al instante que algo andaba mal. 40 años de matrimonio le habían afinado el sexto sentido. Me quedé en el auto, viendo el atardecer teñir nuestro hogar suburbano con tonos dorados. Habíamos planeado cambiarnos a algo más pequeño el próximo año, una vez que cerrara el paquete de retiro por el que había trabajado tanto. Ahora todo se sentía en riesgo. Mi celular vibró. Roberto otra vez. ¿Leíste el correo? Tenemos que hablar hoy. Lo llamé de inmediato. Su voz sonaba tensa, controlada. Miguel, lamento lo de hoy. Las noticias corren rápido. ¿Cómo supiste? Porque es su modus operandi. Interrumpió. Clara arruinó 6 carreras en Monteverde antes de llegar a mí. Apunta a ejecutivos con experiencia. Los desacredita públicamente. Toma sus ideas y los expulsa. Luego usa su conocimiento institucional para trepar, llevándose todo el crédito. ¿Y por qué me lo dices ahora?, pregunté, con la rabia subiendo. Porque firmé un acuerdo de confidencialidad como parte de mi liquidación, explicó Roberto. Pero he estado vigilándola. Está descuidada, Miguel. Los informes financieros que está entregando no coinciden con los datos reales. He estado reuniendo evidencia en silencio. Pero necesito a alguien dentro. Sentí algo encenderse dentro de mí. Esa lucidez que solía tener al enfrentar una negociación difícil. Una claridad que cortaba cualquier emoción. Te voy a ayudar, dije. Pero primero, necesito sobrevivir el día de mañana. A la mañana siguiente, llegué más temprano que de costumbre, vestido con mi mejor traje, el que reservo para cerrar cuentas importantes. Pasé frente a la oficina de Clara y noté que ya la había redecorado por completo, eliminando cualquier rastro de su antecesor. Una metáfora perfecta de lo que planeaba hacer conmigo. Durante todo el día, sentí el cambio en el ambiente con claridad. Los ejecutivos jóvenes que antes me buscaban para pedir consejo, ahora apenas me lanzaban miradas de lástima antes de encontrar excusas para alejarse. Mi asistente administrativa, Teresa, con quien había trabajado 15 años, fue la única valiente que se atrevió a hablar del elefante en la sala. Lo que te hizo estuvo muy mal, susurró al cerrar la puerta de mi oficina. Medio departamento está hablando de eso, pero todos tienen miedo de ser los siguientes. Gracias, Teresa, dije, conmovido por su lealtad. Necesito tu ayuda con algo. ¿Podrías conseguirme todos los reportes de datos en bruto del último trimestre? Los que se mandan directamente a contabilidad, antes del resumen. Teresa arqueó una ceja pero asintió. Los tengo para la hora de la comida. A media tarde, mis sospechas se confirmaron. Los informes que Clara presentó ante la dirección mostraban una mejora del 23% en la tasa de conversión de publicidad digital bajo su gestión. Pero los datos reales contaban otra historia. Una mejora modesta del 4%, atribuida en su mayoría a factores estacionales y a iniciativas que yo había implementado antes de su llegada. Más preocupante aún eran las discrepancias en los costos de adquisición de clientes. De algún modo, Clara había presentado una mejora espectacular, cuando en realidad estábamos gastando más para conseguir menos clientes. Estaba documentando cuidadosamente estas inconsistencias cuando la puerta de mi oficina se abrió sin tocar. Clara apareció impecable, con un traje entallado y expresión impenetrable. Miguel, estuve revisando la estructura del equipo, anunció entrando sin invitación. A partir de hoy, redistribuyo tus reportes directos. Te harás cargo exclusivamente de las cuentas históricas. Cuentas históricas. El equivalente corporativo a ser apartado. Clientes existentes con contratos fijos y sin potencial de crecimiento. Sin equipo. Sin influencia. Sin futuro. ¿Esto tiene que ver con la presentación de ayer?, pregunté, cuidando cada palabra. Clara esbozó una sonrisa fría. Esto es sobre eficiencia organizacional. A menos que estés considerando el paquete de retiro anticipado del que hablamos. Nuestras miradas se cruzaron en un duelo silencioso. Pensé en las discrepancias que acababa de encontrar, en el correo de Roberto,
en el fondo universitario de mis nietos. Creo que me quedaré. Respondí con una calma que no sentía. Todavía tengo mucho que aportar. La sonrisa de Clara titubeó apenas. Como quieras, pero no esperes trato especial por tu antigüedad. Después que se fue, le envié un correo cuidadosamente redactado a Roberto. Estoy dentro. Ya está haciendo su jugada. Y encontré las primeras grietas en su fachada. 2 semanas después, instalado en mi nuevo rol con las cuentas históricas, ya tenía una rutina diseñada para volverme invisible. Llegaba temprano, comía en mi escritorio y me quedaba hasta tarde. Pero me aseguraba de apagar la luz durante esas horas extra. Clara ya me había reasignado el equipo y me había enviado a una oficina pequeña, en una esquina olvidada del edificio. El mensaje era claro: desaparece en silencio o te haremos desaparecer. Lo que ella no sabía era que ese aislamiento me daba justo lo que necesitaba: tiempo y espacio para armar mi caso. Cada noche, analizaba meticulosamente los datos que Roberto me compartía, comparándolos con los que Teresa seguía recopilando. La imagen que surgía era inquietante. Clara no solo estaba manipulando números, estaba inventando conjuntos enteros de datos y proyecciones. Está diciendo que redujo la pérdida de clientes en un 42%, le dije a Roberto durante una llamada nocturna. Pero las cifras reales muestran solo un 7%, y eso, en su mayoría, es gracias a cuentas que yo estabilicé antes de que llegara. Típico de Clara, respondió Roberto. En Monteverde, reportó un crecimiento del 36% en los mercados asiáticos, cuando en realidad habían caído un 4%. Lo encubrió desplazando las pérdidas al siguiente trimestre y llamándolas costos de inversión. Sentí cómo me subía la presión. ¿Y cómo se salió con la suya? Cuando alguien empezaba a sospechar, ya había ascendido y dejado el desastre atrás. Es experta en capitalizar éxitos a corto plazo y evadir responsabilidad por los daños a largo plazo. Cuanto más indagaba, peor se veía. Clara había presentado ante la dirección una campaña revolucionaria para un nuevo producto, sospechosamente similar a una propuesta que yo había desarrollado el año pasado y que había archivado por considerarla demasiado arriesgada sin pruebas de mercado. Ella simplemente quitó las advertencias y la presentó como una garantía de éxito. Una noche, mientras terminaba de revisar los datos, la puerta se abrió sin previo aviso. Minimicé la pantalla al instante. ¿Trabajando hasta tarde con las cuentas históricas? ¡Qué dedicación!, dijo Clara, apoyada en el marco de la puerta. Algo en su tono me hizo erizar la piel. ¿Sabes, Miguel? Me pregunto por qué Teresa accede tan seguido a los archivos financieros antiguos. Se me secó la boca, pero los años de negociaciones difíciles me habían enseñado a mantener el rostro impasible. Comparaciones anuales, respondí con naturalidad. Muchos de nuestros clientes históricos valoran la perspectiva a largo plazo. Les demuestra nuestro compromiso con la evolución de su negocio. Clara me observó con atención. Un enfoque interesante. Anticuado. Pero supongo que funciona con ese tipo de clientes. Se enderezó. Por cierto, el consejo está encantado con la nueva dirección. El presidente incluso comentó lo refrescante que ha sido el cambio. El golpe dio justo donde quería, pero solo asentí con una sonrisa. El cambio es parte de los negocios, igual que la sostenibilidad. Algo cruzó por su mirada, una sombra de duda. Bueno, no te quedes hasta muy tarde. A tu edad necesitas descansar. Y con esa puñalada final, se fue. Esperé 15 minutos antes de enviarle un mensaje a Teresa. Ya sabe que me estás ayudando. Ten cuidado. Luego llamé a Roberto. Tenemos que acelerar el plan. Clara está empezando a sospechar. Al día siguiente, llegó la crisis. Teresa había sido reasignada, enviada al departamento de mantenimiento, efectivo de inmediato. Mi acceso a la computadora fue limitado exclusivamente a archivos de las cuentas históricas, y recibí un correo de recursos humanos solicitando una reunión para hablar sobre mi futuro en la empresa. Sentí que las paredes se cerraban. Clara se movía más rápido de lo que esperábamos, cortando mis recursos y dejándome cada vez más aislado. Por primera vez, sentí una punzada de duda. ¿Y si no lográbamos reunir suficiente evidencia antes de que me despidiera por completo? ¿Y si la dirección estaba demasiado deslumbrada con sus resultados brillantes como para escucharme? Esa noche no pude dormir. Catalina me encontró a las 3 de la mañana,
de pie frente a ventana de la cocina, mirando fijamente al jardín trasero. «Háblame, Miguel», dijo suavemente, rodeando mi cintura con los brazos por detrás. «No has sido tú mismo en semanas». Dudé un instante, pero luego le conté todo. La humillación, la degradación, las pruebas que estábamos reuniendo. Puede que pierda esta batalla, Cata. Después de tantos años, así podría terminar mi carrera. Ella me obligó a mirarla, con los ojos firmes en la penumbra. Escúchame bien. En 40 años, nunca te he visto rendirte ante un reto. Tú construiste ese departamento desde cero. Sobreviviste 3 crisis económicas y 2 intentos de compra hostil. No vas a dejar que una oportunista que toma atajos reescriba tu legado. Su convicción me dio fuerzas. Pero sí, nada de peros, me interrumpió. Pelea. No por venganza, sino por la verdad. Por la empresa que ayudaste a levantar y por las personas que sufrirán cuando todo lo que ella construyó se derrumbe. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de David, de contabilidad. Miguel, hay algo que no cuadra en las proyecciones trimestrales que entregó Clara. La presentación que mostró al consejo tiene cifras que no coinciden con nuestro sistema interno. El corazón me dio un vuelco. Eso es preocupante. ¿Lo hablaste con ella? Lo intenté. Dijo que era una nueva metodología de cálculo que tú no entenderías. Pero dudó. Mira, sé que las cosas han estado tensas entre ustedes, pero llevo 15 años trabajando contigo. Algo no me huele bien. Envíame lo que tengas, dije en voz baja. Le echaré un vistazo. Cuando llegaron los archivos, estuve a punto de gritar de alivio. Era justo lo que necesitábamos. Una verificación independiente de contabilidad, confirmando que los números no coincidían. Se los reenvié a Roberto de inmediato. Su respuesta llegó en minutos. Esto es clave. Pero necesitamos más. La junta es en 3 días. Ella va a presentar sus resultados completos del primer trimestre. Si le creen, estás acabado. Miré la pantalla, sintiendo la presión aumentar. 3 días para salvar mi carrera, mi reputación, y quizás evitar una catástrofe para la empresa. Pero con acceso restringido y casi sin aliados, ¿cómo iba a reunir suficientes pruebas para convencer al consejo? Como si el destino respondiera, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Teresa. Guardé respaldos de todo antes de que me reasignaran. Reúnete conmigo esta noche. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Clara podría haberme subestimado, pero su mayor error fue despreciar la lealtad de quienes ella desechó, sin pensarlo 2 veces. El juego aún no había terminado, ni de cerca. Las manos de Teresa temblaban mientras me entregaba una memoria USB en un rincón tenue de una cafetería a más de 15 kilómetros de la oficina. Aquí está todo, dijo. Los informes originales, las versiones alteradas de Clara y los correos donde instruye al equipo a ajustar los datos. ¿Por qué arriesgar tu trabajo por esto?, pregunté conmovido. Sus ojos se endurecieron. Porque vi cómo le hizo lo mismo a mi esposo en Industrias Balmori. Nunca se recuperó profesionalmente. Me apretó la mano. Haz que pague, Miguel. Con la evidencia de Teresa y las discrepancias de David, Roberto y yo trabajamos toda la noche. El patrón era devastador. Clara había inflado sistemáticamente los indicadores de éxito mientras ocultaba problemas crecientes. Lo más alarmante era su manejo de la expansión hacia el mercado asiático. Había reportado un crecimiento del 28%, mientras ocultaba problemas de cumplimiento que podían generar sanciones en varios países. La tenemos, dijo Roberto al amanecer. ¿Pero nos escucharán? Tal vez prefieran encubrirlo antes que admitir que fueron engañados. Tenía razón. Necesitábamos algo más que evidencia. Necesitábamos presión. Al día siguiente, mi celular sonó. Era nuestro director general, Guillermo Torres. Miguel, necesito que vengas a la sala de juntas, ahora. Cuando llegué, el equipo ejecutivo ya estaba reunido. Clara estaba sentada a la derecha de Guillermo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Miguel, comenzó Guillermo con seriedad. Clara nos ha informado que has estado accediendo a información financiera confidencial fuera de tu área y que posiblemente la compartiste con personas externas a la empresa. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció neutral. Clara se nos había adelantado. Además, continuó Guillermo,
Hay indicios de que has manipulado datos de las cuentas históricas para desacreditar nuestra narrativa de crecimiento. Estas acusaciones podrían justificar una terminación inmediata. La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Clara se ensanchó apenas. Antes de responder, dije con cuidado: quiero solicitar la presencia de nuestro director financiero y alguien del departamento legal. La sonrisa de Clara vaciló. Eso no es necesario para un asunto disciplinario. Dado lo que necesito presentar, su presencia es fundamental para proteger a todos. Cuando llegaron el CFO y el abogado corporativo, conecté mi laptop al proyector. Lo que van a ver surgió durante mi análisis de las cuentas históricas. Detecté inconsistencias preocupantes que, en un principio, parecían errores menores de reporte. Empecé a mostrar, diapositiva por diapositiva, la comparación entre los datos reales y los informes manipulados por Clara. Su rostro se fue descomponiendo con cada lámina. Cuando llegué a los problemas de cumplimiento en el mercado asiático, la expresión de Guillermo pasó de duda a alarma. Estas no son simples discrepancias, interrumpió el CFO. Si esto es correcto, podríamos enfrentar acciones regulatorias en 3 países. Es correcto, afirmé. Verifiqué cada uno por separado. Clara rompió el silencio. Esto es un absurdo. Miguel está inventando todo porque le molesta haber sido desplazado. Son ajustes metodológicos que simplemente no comprende. Pasé a la siguiente diapositiva. Un hilo de correos entre Clara y 2 analistas junior, donde claramente les pedía recalibrar las evaluaciones de riesgo antes de la reunión con el consejo. La sala quedó en completo silencio. Hay más, continué. Incluye patrones similares de sus empleos anteriores. La compostura de Clara se vino abajo. No tenías derecho. Esto es una vendetta personal. Guillermo, tienes que ver que esto... Basta, la interrumpió Guillermo sin mirarla. Miguel, ¿esto es todo? No, admití. Hay mucho más. Pero deben saber que tengo listo un informe completo para la reunión del consejo mañana. Ellos merecen conocer toda la verdad antes de decidir el rumbo de la empresa. Guillermo comprendió el mensaje implícito. Esto iba a salir a la luz. Clara, dijo sin levantar la vista hacia ella. Espera afuera mientras discutimos esto en privado. Cuando salió, Guillermo me miró. ¿Qué tan grave es? Solo el tema del mercado asiático podría generar sanciones que superarían nuestras ganancias proyectadas del año. Y hay al menos otros 3 casos similares. Guillermo cruzó una mirada con el CFO, que asintió con gravedad. ¿Qué es lo que quieres, Miguel?, preguntó directamente. Respiré hondo. Este era el momento que había imaginado de otra forma. La reivindicación, la caída de Clara, la satisfacción de ver su carrera derrumbarse como casi había pasado con la mía. Pero sentado allí, me di cuenta de que en realidad no buscaba venganza. Quiero arreglar esto, dije simplemente, antes de que destruya todo lo que construimos. Las siguientes 24 horas fueron las más intensas de toda mi carrera. A la mañana siguiente, los auditores internos habían verificado mis hallazgos y los habían ampliado. El panorama era aún peor de lo que había imaginado. Al entrar a la sala de juntas, Clara ya estaba sentada sola. Su típica confianza había dado paso a una tensión visible. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, antes de que bajara la mirada. Por primera vez, vi algo inesperado. Miedo. Guillermo me indicó una silla cerca de la cabecera de la mesa. El mismo lugar que Clara había ocupado cuando me humilló semanas atrás. Presenté mis hallazgos con calma, sin emociones. Las pruebas hablaban por sí solas. Un patrón sistemático de manipulación que había puesto a la empresa en riesgo. Al terminar, la sala quedó en silencio. Clara se puso de pie. Su voz sonaba tensa. Todo lo que hice fue para impulsar a la empresa. Los ajustes fueron agresivos, sí, pero buscaban generar impulso mientras resolvíamos los problemas de fondo. El director financiero la interrumpió. No fueron ajustes, Clara. Fueron falsificaciones que ocultaban violaciones de cumplimiento. Corregir esto requerirá aproximadamente 320 millones de pesos y una reestructuración profunda de nuestras operaciones en Asia. El presidente del consejo se quitó los lentes lentamente. Clara, ¿presentaste deliberadamente datos falsos ante este consejo? Su fachada se rompió. Presenté la visión de lo que podríamos lograr si... ¿Sí o no, Clara? Guardó silencio y luego se dejó caer en su silla. Sí. Clara fue puesta en licencia administrativa de inmediato.
A mí se me pidió que liderara el equipo de recuperación para abordar los problemas regulatorios, precisamente en el mercado que ella había usado para desacreditarme. En el pasillo, se acercó a mí. «Miguel, por favor. Mi carrera va a terminar. Solo quería dejar mi huella». La miré. Su arrogancia había sido sustituida por desesperación. Y no sentí satisfacción, solo cansancio. «Te demostraste a ti misma, Clara. Solo que no de la manera en que querías. Voy a perderlo todo», susurró. «¿No hay alguna forma de presentarlo de otro modo? Como tú presentaste mi trabajo como pensamiento anticuado de un fósil», pregunté en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que estuve mal. Te lo ruego. Ten piedad». Recordé las palabras de Catalina. «No por venganza, sino por la verdad». «No puedo ocultar la verdad», le dije. «Pero puedo recomendar que nos enfoquemos en la recuperación y no en el castigo». 3 meses después, renegociamos con éxito nuestras obligaciones regulatorias. La cultura de la empresa se transformó con nuevos protocolos de transparencia. Sorprendentemente, Clara no fue despedida. Siguiendo mi recomendación, fue reasignada para liderar un pequeño equipo, enfocado en cumplimiento, bajo supervisión. Su humillación era completa, pero también lo era su oportunidad de redención. Cuando hablé ante toda la empresa sobre nuestra resolución exitosa, vi a Clara sentada en la última fila, con una expresión mezcla de arrepentimiento y respeto. «El verdadero éxito no se mide en reportes trimestrales», dije. «Se construye con integridad, perseverancia y el valor de defender lo correcto, incluso cuando se está solo». Hice una pausa, mirando a Clara a los ojos. «Y se construye también con nuestra capacidad de aprender de los errores, propios y ajenos, y salir fortalecidos de ellos». Esa noche, Catalina alzó su copa. «Por mi esposo, el que salvó el día», negué con la cabeza. «Por las segundas oportunidades, la mía y quizá también la de Clara». Si esta historia te conmovió, te agradecería que le dieras me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Tu apoyo significa todo para quienes creemos que nuestras experiencias contienen sabiduría que vale la pena compartir.